¿Todo bien? Aquí estamos dispuestos a escucharte. Uno de los temas que está planteado en la compleja relación entre la nación y las provincias es esta cuestión que tiene que ver con la tasa vial, un impuesto que ha creado la gestión de José Manuel de la Sota, cuyo argumento central fue justamente el no envío de fondos nacionales, que la nación no le estaba girando los fondos que le adeudaba en una serie de conceptos, en especial en obra pública, por lo cual se imponía crear esta tasa, que algunos consideran que es una tasa, otros un impuesto, pero que las autoridades nacionales entienden no es constitucional y por lo tanto han hecho un reclamo, un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el argumento del gobierno nacional? Bueno, dicen que hay una doble imposición, es decir, que ya los combustibles tienen una serie de cargas impositivas nacionales, que ya la nación cobra impuestos sobre los combustibles y que por lo tanto sobre ese total que ya viene con impuestos, el gobierno de Córdoba no puede generar una doble imposición. En Córdoba sostienen que es técnicamente está bien, que responde a argumentos legales y que puede cobrarse esta tasa. Es más, están intentando esforzarse de demostrar que es una tasa. Digo, la diferencia, hay varias, pero conceptualmente la más básica entre impuesto y tasa es el impuesto se recauda y va a una caja, una renta general que después el Estado le destina a lo que sea, y la tasa está creada justamente con un fin específico. Se recauda para tal cosa, en este caso para reparar rutas y caminos y hacer nuevas rutas. La cuestión es que en las últimas horas, fundamentalmente muy cerca del fin de semana, este particular fin de semana que se venían las fiestas navideñas, circuló una versión que decía que es inminente un fallo de la Corte, una resolución de la Corte, aceptando el planteo del Gobierno Nacional y declarando inconstitucional la tasa vial de Córdoba. Por ahora era solo un rumor, pero ante ese rumor el Gobierno de Córdoba ha decidido redoblar su defensa de la tasa vial en la Corte Suprema de Justicia, ha hecho algún tipo de presentación y fundamentalmente ha generado algunas normativas que tienen que ver con decretos reglamentarios, tratando de reforzar esto, es una tasa y no un impuesto en esta discusión. Para pulir su posición en esa puja. Exactamente. La primera versión que había surgido es que la Corte Suprema, si declaraba la inconstitucionalidad de la tasa, con lo cual Córdoba dejaría de cobrarla, este sobreprecio que pagamos los cordobeses por el combustible, le obligaría a la nación a enviar los 500 millones, más o menos 500 millones que debe en concepto de obra pública para, o sea, que es obra pública que realizó el gobierno de Córdoba en rutas o en emprendimientos nacionales y que lo tiene que pagar la nación y que no se los envía. Con lo cual, no es un negocio, o sea, con lo cual en principio dice, bueno, está bien, lo que no recaudan de un lado lo reciben por el otro, pero el pago de estos 500 millones sería por única vez. Y la idea del gobierno de la Sota es que la tasa vial se quede con nosotros hasta largo tiempo. Con lo cual, por eso, resuelve el tema de un año. Resuelve el tema de un año. Y con la tasa vial, la idea era mantenerla, como decíamos, por mucho tiempo. Pero hay otro tema que es el estudio que tiene el gobierno provincial de implementar peajes en numerosas rutas provinciales, fundamentalmente las que han sido construidas en los últimos tiempos, con el argumento de que el crédito que originalmente se sacó para construir esa ruta era para la construcción y el mantenimiento de algunos años y después hay que seguirlas manteniendo y por lo tanto, ante la posibilidad que se le caiga la tasa vial, ya hay una segunda alternativa en el estudio que es implementar peajes en varias rutas provinciales, insistimos, fundamentalmente las que se hicieron en los últimos tiempos. Como verás, como contribuyente no va a ser fácil escapar, porque más allá que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación o quien sea baja la tasa vial, seguramente para compensar lo que el gobierno deja de recaudar en ese sentido, aparecerá otro impuesto, contribución, tasa. Una otra fuente para financiarse. Sí, tarifa diferenciada, lo que sea, o un sistema como este de peaje. Y que justamente se da en un cierre de año particular, porque fíjate vos que la Municipalidad de Córdoba está a punto de definir vía Consejo Deliberante que el boleto del transporte urbano se va a casi 4 pesos
a partir de enero, ¿no? 2013 va a ser muy cargado, ¿no? Y eso que, ¿te acuerdas cuando antes decían, no, es un año electoral, entonces no suben los impuestos, no suben las tarifas, qué sé yo, porque bueno, los gobiernos no quieren generar el mal humor social? Bueno. Eso ya ha quedado absolutamente en el archivo y hoy 2013 viene cargadísimo con una presión impositiva por todos los frentes. Partiendo de la base que la inflación estimada por muchos está por encima del 30%, pero sí, algunos hablan hablan del 25, 28, el 30, y bueno, ese es el impuesto obviamente más perverso, porque es un impuesto que pagamos todos y fundamentalmente los que menos tienen. Y bueno, y este del aumento del boleto, obviamente hay un corrimiento de los costos y demás, pero la verdad que uno ve que las autoridades no se las ingenian mucho, porque fundamentalmente en el tema del boleto del transporte urbano de pasajeros, que está apuntado a un sector de la población cuyos ingresos no son siderales, que son muy limitados, que son en muchos casos trabajadores precarizados que tienen que ver constantemente aumentado la tarifa del boleto. Bueno, la cuestión que, como verás, una serie de combos. No se sabe si vamos a tener o no tasa bien en el 2013, pero algo que la reemplace vamos a tener. Y en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, vamos a tener un boletito bastante caro. Hasta mañana, Roberto. Muchas gracias. Seguimos con títulos.